reunión. Varones, el viernes. A ver, que cuente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y los que no están aquí todavía, como 12 contado ya. ¿Cuántos esperaremos el viernes? 12. 30. Están aquí ya. Vicente, levanta la mano. Ya, afirmativo. Afirmativo. Entonces eso es bueno, ¿no? Que podamos estar aquí. No sé qué nos espera ese día, pero voy a hacer... Dije que aportáramos ideas. A mí tengo toda la agenda llena de ideas, por no decir ninguna. Pero sí que hubo una que por lo menos dijimos, vamos a ver una película. Si hay algo más o una idea, por favor, hombres, tenéis una mente creativa. Yo sé que pensáis, hacéis, sois creativos en las cosas que utilizáis y cuando queréis una idea la plasmáis, entonces podamos ser así. Que podamos trabajar. No me miréis la mujer tan serio porque vamos a pasarlo bien. Por eso es el intento, pasarlo bien. Bueno, pues, bienvenidos a todos, es un placer. ¿Sabes que hemos cantado cosas preciosas? Gracias damos a Dios, porque es bueno. Una. Otra, sublime gracia. Y ese compositor de la sublime gracia fue un hombre que encontró la gracia de Dios en su vida, porque su oficio era transportar esclavos para venderlos al mercado. Y cuando encontró a Cristo Jesús, cayó de rodillas y pudo decir todas esas palabras que hemos cantado nosotros esta mañana. También hemos cantado de que toda mi vida es para ti. Yo me gusta apuntarme ciertas cosas. Dice, te amo más que a mi vida. Hemos cantado de Marco Bonita. Te necesito. Te amo más que mi vida. Y por eso yo cuando vamos a los evangelios y dice que estaba aquella mujer que fue prostituta y estaba una historia de María Magdalena y dice que aparece el versículo, aquel que más pecó, más amó. No quiere decir que no lo amemos todos tenemos un amor hacia Dios. Pero cuando tú te has sentido tan mal, te has sentido tan pequeñito, por decirte tan bajo, te has sentido tan esclavo de tu pecado que has arraigado, ¿sabes? Y luego has vivido la nueva vida en Cristo Jesús, esa nueva identidad, ese regalo, esa gracia que Dios nos ha dado, tienes que decir, te necesito cada día de mi vida. Mi vida depende de ti. Tengo necesidad de ti constantemente. Porque tu sublime gracia es la que me ha rescatado y me ha dado lo que hoy obtengo. Y tengo, y poseo. Gracias. Eso lo había entendido el apóstol San Pablo. También. Y estamos estudiando Romanos. Ya empezamos la semana pasada con el primer capítulo, la introducción de lo que es el libro de Romanos, la carta de los Romanos. Y los 11 primeros capítulos nos está hablando de la teología, teológicamente lo que es la gracia, lo que es el pecado, lo que es la salvación, lo que es la justicia, a lo que hemos estado estudiando, ¿verdad? Y algo que decía el apóstol San Pablo en el primer capítulo, versículo 16, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios, para todo aquel que cree. Para el judío primeramente y luego el griego. Y algo que está diciendo, no me avergüenzo, es porque había entendido algo, que había entendido la gracia de Dios en su vida. No me avergüenzo porque es poder, es dinamita de Dios. Es dinamita de Dios. Es algo poderoso, es algo que explota y se esparce y llena a otras personas. Esa es la que tenemos tú y yo en su mismo. Y el deber que tenemos. Y eso es lo que había entendido, y algo que en el capítulo 11 termina ya con la teología, lo que era Cristo, hablándole al judío y al griego, gentil. Y el capítulo 12, que es el que vamos a estudiar esta mañana, vamos a reflexionar, ya pasa a lo práctico. Ya llega a lo práctico. Llega a la responsabilidad personal que tiene todo hijo de Dios. Capítulo 12 de Romanos.
Vamos a orar. Señor, te damos muchísimas gracias por estos momentos que hemos podido cantar de tu grandeza, de tu soberanía, de tantas cosas que tú nos has regalado por medio del sacrificio de Jesús. Gracias porque tú nos has dado vida, Señor, a través de tu muerte y resurrección. Y gracias porque estas palabras también tienen vida, Señor. Quiero, Señor, que tú nos ayudes a poder entenderlas, Señor, y poder aplicarlas en nuestras vidas. Conforme, Señor, el apóstol San Pablo dejó establecido en la iglesia, que fue en Roma, Señor, pero que hoy se traslada a todo ser humano, Señor. Gracias por esto, en el nombre de Jesús. Amén. Voy a ir leyendo los versículos, aparte, quiero decir que me vais siguiendo, para no leer todo el capítulo y luego volver otra vez a repasar. Y entonces el apóstol San Pablo, aquí empieza diciendo, dice, así que, hermano, así que, después de haber escuchado todo lo que os he enseñado, todo lo que habéis aprendido, así que ya siendo nueva criatura, así que ya siendo salvo por la gracia de Dios, así que ya siendo hijo de Dios, por medio del sacrificio de Cristo, lo añado yo, dice, así que hermanos, está hablando ya hermanos, que somos nosotros también, dentro de ellos, os ruego, por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santos y agradables a Dios, que es bueno, es vuestro culto racional. Así que, hermano, os ruego. Ese os ruego es profundo. Ese os ruego es, os pido, por favor, te ruego que vivas, ¿entiendes?, conforme vuestro cuerpo, sacrificios vivos y agradables a Dios. Cuando se sacrificaba el animal en el Antiguo Testamento ante la ley, el sacerdote lo llevaba al altar. Un animal en el cual era muerto, era partido y era presentado. Algo que en el Antiguo Testamento era la acción que tenía que tener el sumo sacerdote. Y Dios aclara que la obediencia de todo corazón es mucho más importante que el sacrificio de los animales. Incluso vemos que en el Antiguo Testamento Dios le está diciendo, yo quiero sacrificios de corazón, no quiero sacrificios de animales. No quiero holocaustos ni ofrendas, quiero tu corazón. Ese era el sacrificio que tenía que hacer ahí. Y Dios desea que nos ofrezcamos a nosotros mismos en sacrificio, no animal sino personal, porque ella ha hecho ese sacrificio. Y dice que cada día debemos echar a un lado todos nuestros deseos, todas nuestras, y seguirle a Él. De una manera lo estaba diciendo así. Vuestros cuerpos en sacrificios vivos. El sacerdote llevaba el cuerpo del animal y lo sacrificaban. Nuestros cuerpos ahora representamos tú y yo. Sacrificios vivos delante de Dios, para que Él sea honrado y glorificado y rendamos culto. Entonces no es simplemente que hagamos culto hoy, sino que hagamos culto todos los días. Porque es nuestro cuerpo el que hace el sacrificio para nuestro Señor. Ahora mismo, quizás fuéramos tú y yo, simbólicamente, ese animal, pero vivo, en el cual vamos cada día en sacrificios vivos para agradar a nuestro Dios. Porque cuando llevabas el animal era para sacrificar y levantar olor fragante por los pecados de ese pueblo. Y hoy era esa la situación. Cada día debemos echar a un lado nuestros deseos, poniendo toda nuestra energía y recursos a nuestro Señor y a los pies de nuestro Señor Jesús, a la disposición de Él y confiando en la dirección de Dios. Ese es el caso, vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable delante de Dios. Porque es santo y agradable. El animal tenía que ser santo y puro, sin ninguna mancha, sin ningún defecto. Tenemos que somos santos por medio de Cristo Jesús, somos santificados por medio de Cristo Jesús. Y cuando nos llama santos, somos apartados para el Señor. Y agradable, tenemos que agradar con nuestra vida, vivos a nuestro Dios. Esa era la rogativa que tenía Pablo a esa iglesia en esos momentos. En el versículo 2, los cristianos tienen algo. Y tienen un llamado y algo que hacer aquí. Dice, no os conforméis a este siglo,
sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No os conforméis a este siglo. No hemos de estar conformes con las conductas, las circunstancias y lo que la sociedad y las costumbres nos están ofreciendo, y lo estamos viendo. Porque en el mundo hay egoísmo, en el mundo hay mucha guerra, en el mundo está un poco desordenado a consecuencia del pecado. Y está diciendo, no os conforméis. No debéis de estar conformes con la conducta y la costumbre de este mundo que están transmitiendo y os están ofreciendo. Nuestro rechazo a formar parte del mundo debe ir más allá del nivel que nosotros podemos tener en la mente. Tenemos que ir más allá de la conducta, de las costumbres que nos están ofreciendo. Debe de estar arraigada en nuestra mente la manera de pensar. ¿Por qué? Mira por qué dice. Sino por medio de la renovación, transformados por medio de la renovación de nuestra mente. ¿Qué es lo primero que tenemos que cambiar y renovar? ¿Nadie lo sabe? ¿Qué está diciendo la mente? El pensamiento, ¿no? No es tan difícil. Porque sí. Primeramente tenemos que pensar, cambiar la manera de pensar. Todo está bueno, todo es lícito, lo que está malo se le llama bueno, lo que está bueno se le llama malo. Todo ese chi que tenemos aquí, que tenemos que programar, rectificar. ¿Por qué? Porque mira, transformar por medio de la mente, de la renovación de nuestro entendimiento, no significa no ser conformados, sino transformados. No nos conformemos, sino transformemos. Solo cuando el Espíritu Santo está en nosotros es cuando renueva, cuando reeduca y cuando reinicia. Tenemos que reiniciar nuestra mente a los principios de la palabra de Dios. Tenemos que reeducar la mente a los principios de la palabra de Dios. Por eso dice, renueva vuestra mente conforme a la mente de Cristo. Tengamos pensamiento de Cristo. Pensemos, amemos, decidamos, actuemos conforme a la mente. Porque antes de actuar, primeramente lo que vamos a hacer es pensar. ¿No es así? Todos aquellos que estamos estudiando, antes de poder programar primeramente, has tenido que retener, meter en tu chip, programar tu mente con ese pensamiento y luego programarlo. Por eso tenemos que renovar nuestra mente. Por eso tenemos que, ¿por qué dice Romanos en capítulo 8 este mismo que habéis dado vosotros, 8:5? Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas espirituales. Por eso dicen, no pongáis vuestra mente en lo terrenal, dice también en Efesios, sino en lo celestial, en las cosas de Dios. Y ahí es donde tenemos que llevar, porque cuando renovamos nuestra mente y le metemos el pensamiento de las cosas del Espíritu, vamos a anhelar y desear las cosas espirituales. Lo que hemos cantado, Señor, necesito más de ti. Necesito estar en tu presencia. Necesito estar con mis hermanos juntos. Necesito compartir con ellos. Señor, necesito el domingo para ir al culto. Hay reunión, yo necesito, es que hay deseo y pasión. Porque la persona espiritual busca las cosas espirituales y se manifiestan en las cosas naturales que es tu vida. La persona que anhela las cosas de Dios y aprender más siempre está investigando, buscando las cosas de Dios. Aquel que le gusta, ¿sabe?, investigar y que se quiere preparar para una enseñanza, predicación, algo. Aquel que necesita y le encanta alabar a Dios, buscará, y si le gusta la música, tener instrumentos, tener un tiempo para adorar al Señor, venir a donde haya reuniones para adorar al Señor, ir donde hay. Yo recuerdo los pequeños, los jóvenes, cuando estaban mis hijos más pequeños. Eran pequeños y no tenían que ir a la alabanza, pero ellos estaban allí en la alabanza, escuchando y viendo. Y no te digo como mis hijos, sino como otros jóvenes que estaban también, que eran adolescentes. Pero ellos se envolvían en ese grupo.
Ellos buscaban las cosas que tenían en su corazón. Siempre estaban con su música. Siempre estaban buscando, hay conciertos, yo concierto, hay esto, yo esto, porque hay, ellos lo necesitaban. ¿Qué es lo que sucede? Que entonces eso se traslada y por su fruto lo conoceréis. Ese anhelo, esa pasión, ese deseo luego lleva unos frutos que se llevan a su tiempo. Es la realidad. Por eso tenemos que renovar nuestra mente, nuestros pensamientos, porque lo que yo pienso es lo que me lleva a una acción y a un actuar y una representación. Voy a representar lo que yo deseo y deseo. ¿Estáis conmigo? Amén. Tendremos que buscar las cosas del Espíritu, las cosas de Dios, amar a Dios con pasión, con deseo, y asumir en gracia, Señor, con tu gracia. Pero ¿sabes qué te digo? Que para llegar ahí hay que experimentar ese en tu vida. Tienes que tener un encuentro personal con tu Señor. No basta de oír. No basta de lo que me digan a mí las experiencias que tenga Alonso, que tenga Salvador. No me basta con las experiencias que pueda tener Marino. No me basta con las experiencias de los demás. Yo tengo que encontrarme con esa experiencia personal con el Señor. Amén. El apóstol, Job, sabemos todo el texto, que a mí me sorprende y me maravilla. Y eso es lo que yo, si te digo una cosa, ese libro fue el que me impactó en mi vida. Antes de conocer al Señor, cuando estaba en la comunidad. Por los sacrificios, lo que había sufrido ese hombre, y yo lo estaba viviendo también. Y sabes qué te digo, que ese hombre que dice la palabra de Dios al principio de los textos, dice, Job, siervo fiel y justo, que amaba a Dios. En el último capítulo dice, de oídas te había conocido, pero ahora mis ojos te ven. Tuvo que tener un encuentro personal con Dios. Mi hermano y mi hermana, jóvenes y además no tan jóvenes, más adultos. No basta de que hayas crecido en un hogar cristiano. No basta que tú te hayas formado en tu casa. No basta que hayas tenido tu escuela dominical. No basta que hayas ido a muchos retiros. No basta que solamente cuando tengas ese encuentro personal con tu Señor, solamente que tengas ese impacto de tu Señor, dirías, yo mi Señor va por encima de todas las cosas. Ahí va a empezar la renovación. ¿Sabes por qué? Porque esa renovación va a traer una transformación. Y en el vocabulario actual, como estamos estudiando jóvenes, ¿qué es una transformación? Metamorfosis. ¿Qué es la metamorfosis? Pues el ejemplo que te pongo, el gusano. Primeramente es un gusano. Yo tenía un gusano de seda, a mí me encantaba. Y sabes que luego de gusano pasa a una transformación, que es un huevo de seda. Y ese huevo de seda luego lo ves que no vale para nada hasta ahí, pero luego sale una mariposa, que es preciosa y hermosa, y ahí ves la creación de Dios, como lo hace todo bello. Pues tú y yo vamos de paso a la transformación, a esa metamorfosis. Primeramente tienes el encuentro, has conocido, has aceptado, como estaba diciendo, a la iglesia de Roma. Ya habéis sois salvos, ya habéis conocido, ya habéis tenido la gracia, ya habéis visto la teología, pero ahora tenéis que aplicarla a vuestras vidas. Tenéis que vivirlo en vuestras carnes, experimentar esa transformación. Mira que del versículo 4 al 5, Pablo usa el concepto del cuerpo humano. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. Para enseñar cómo los cristianos deben vivir y trabajar juntos, Pablo hace este ejemplo. Así como las diferentes partes de nuestro cuerpo actúan bajo la dirección de nuestro cerebro, el cuerpo de Cristo, necesitamos actuar bajo la dirección de la mente de Dios y el pensamiento de Cristo. Amén. Porque tu mano no se mueve ni actúa si este no le pasa información. El cerebro que tenemos aquí, el ordenador. Entonces para eso hay que renovar esto también, ¿verdad? Entonces
si Cristo no es el centro, la piedra angular principal de la iglesia, del cuerpo de Cristo, no funciona el cuerpo. Y cada uno somos una parte del miembro. Quizás uno sea la mano, el otro sea el pie. Quizá otro sea el ojo y otro la oreja. Quizá otro tenga, ¿entiendes?, la lengua. Pero todos formamos el cuerpo. Y todos nos necesitamos unos a otros. Para que el nombre de Cristo en la iglesia sea glorificado y sea manifestado. Y para que cada uno hagamos nuestra propia función que tenemos que hacer. Y esto, la visión y el proyecto de Dios se lleve a cabo, mi madre, mi madre. Esa es la pura realidad. Mira que nos está diciendo también, y podemos ir trasladando. Vamos a ir más adelante. Y todo nos está hablando también en 1 Corintios 12, nos habla también el mismo ejemplo del cuerpo. Y habla de los dones de la iglesia. En Efesios también se está hablando, en Efesios 4, del 1 al 16, también se está hablando de los dones que da también a la iglesia. Y todo es para la edificación del cuerpo, de la iglesia de Dios. Y tú y yo formamos ese cuerpo. Cada uno de nosotros formamos parte de ese miembro, del cuerpo. Por eso tenemos que ser así. Mira que dice el versículo 4 al 8. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo. Y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. O si de siervo, en servir. O el que enseña, en la enseñanza. El que exhorta, en la exhortación. El que reparte, con liberalidad. El que preside, con solicitud. El que hace misericordia, con alegría. Y ahora vamos a ir a capítulo 12 de 1 Corintios, porque hay más. Estos son naturales. Ahora vienen los espirituales también. Dice en el capítulo 12 de Corintios, el apóstol San Pablo, versículo 8, dice, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otros palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otros de fe, por el mismo Espíritu, y a otros dones de sanidad, por el mismo Espíritu, a otros el hacer milagros, a otros profeta, a otros discernimiento de espíritu, a otros diversos géneros de lenguas, y a otros interpretación de lenguas. Y si vamos a ver también, que lo quiero hacer todo, es en Efesios 4 está diciendo en el versículo 11, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Todos tenemos algunos dones. Quizá no tengas el de interpretación de lenguas, quizá no tengas el de lenguas, quizá no tengas el de sanidad, quizá no tengas el de profecía, quizá no tengas, pero hay otros que sí que tienes. Hay otros que sí que tenemos y podemos poseer. Dios nos ha dado dones a fin de que podamos edificar la iglesia, mi hermano. Y para usarlos con eficacia debemos, primero, tener en cuenta que los dones y habilidades vienen de Dios. Amén. Segundo es comprender que no todos tienen el mismo don. Tercero es saber quiénes somos y qué hacemos mejor cada uno. Porque Marina hará cosa mejor que yo la pueda hacer. O Antonio hará cosa mejor que puede hacer Marina. Y así son, pero lo que yo hago mejor, eso es un don que Dios me ha dado y no puedo servir al Señor. Amén. Para la edificación del cuerpo de Cristo. Para que esta iglesia, para que este cuerpo crezca y nos beneficiemos y todo vaya bien. Cuando hay reuniones de hombre, mujer, lo que sea, para estar, somos un cuerpo. Tenemos que estar juntos, unidos, allá donde vayamos. Porque en eso representaremos y conocerán que somos hijos de Dios y que somos el cuerpo de Cristo para la edificación de su iglesia y para lo que hemos escuchado y oído, que tenemos también para los jóvenes. Como cuerpo tenemos también, como parte de ese miembro, tienes un don para decir, ven, yo te invito. Y todos tenemos que trabajar en diferentes áreas.
cada uno pondrá sus talentos, como estábamos diciendo, noche de talentos. Y aquí quiere decir que hay talentos. Porque si los chicos van a hacer noche de talentos es porque tienen sus talentos y los van a practicar, ¿verdad? Y lo van a poner aquí, lo van a exhibir públicamente. Eso quiere decir que hay talentos. Pero los talentos y los dones no nos lo dan para un momento especial, sino nos lo está dando constantemente para edificación de la iglesia. Para que los pongamos en práctica día a día, rindiendo nuestro cuerpo en sacrificio vivo, negándome a mí mismo y poniéndolo todo delante de Dios, porque no son míos, es algo que Dios nos ha dado. Y si nos lo ha dado Él, tenemos que ponerlo en práctica. ¿Estáis conmigo? Dedicar nuestros dones al servicio de Dios y no a nuestro éxito personal. Es algo que estábamos diciendo. Estar dispuestos a ponerlos al servicio de Dios con generosidad. Ese es el importante. Ponlo al servicio de Dios con toda generosidad. Señor, todo lo que tengo es tuyo, te pertenece. Todo lo que sois es por tu gracia y porque tú me lo has dado. Si tengo la capacidad de tener esta mente, la sabiduría de poder trabajar en ordenadores, la sabiduría de poder crear bailes, de poder cantar, la sabiduría de poder hacer arte, la sabiduría de pintar como Ángel, que pinta muy bien los cuadros, eso es un don para Dios. Ponlo al servicio de Dios. Y ¿sabes qué te digo? Que todos nos vamos a beneficiar de eso. Porque cuando venimos a la iglesia, el cuerpo de Cristo, y lo ponemos todo y cada uno hace su función en la iglesia, todos nos alegramos. Porque es un cuerpo vivo, que tiene vida. Y entonces cuando uno hace una cosa, otro hace la otra y otro la otra, y esto es la edificación. Y todos salimos de aquí satisfechos. Porque cuando mi hermano ha puesto transparencia, yo he estado ahí tocando. Cuando mi hermano ha estado tocando, yo estaba ahí alabando de corazón. Cuando mi hermano alababa de corazón, yo estaba las manos alzadas, dándole gloria y honra a Dios. Esa es la función del cuerpo. Mira qué dice el versículo 6. A la medida de la fe. ¿Qué significa la medida de la fe? Que Dios te da el poder espiritual de acuerdo al necesario para llevar a cabo el objetivo que le ha puesto en tus manos y que tú respondas. Porque es quien da la medida de la fe. Mira el versículo 3, que te está diciendo. Conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. La medida de la fe te da Dios. Tú no puedes aumentar tu fe. Porque incluso la fe es un don. Y es un fruto del Espíritu Santo. Si tú estás aquí, mi hermano, yo estoy aquí es porque Dios me ha encantado. Y ya he puesto una fe. Porque la fe es lo que yo he creído, en quién he creído y para quién he creído. Y esa fe es la que me va a llevar, porque Él me va a potenciar para llevar a cabo todo el objetivo y el proyecto y el don que Él me ha dado y la capacidad que me ha puesto. Conforme a tu fe, te será hecho. Vamos al don de profecía. En las Escrituras no siempre significa que es predecir el futuro. No siempre es así. Porque a menudo es predicar el mensaje de Dios. Parece que un profeta a la profecía, quizás ese momento que daba el futuro, pero mejor el profeta también sabía que... Mira que dice 1 Corintios 14, 1 a 3. Dice, seguid según el amor, seguid el amor y procurar los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Habla en plural. Todos tenían perdón de profecía, pero todos profetizaban, no todos, pero todos. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para la edificación, para la exhortación y la consolación. Entonces la persona que predica, que habla palabra de Dios,
también está a veces profetizando, porque está diciendo palabras de revelación de Dios, para edificación del cuerpo, exhortación, ¿sabes? Y consolación. ¿Cuántas veces dice, uy, ese día me ha traído un consuelo, me ha traído una palabra, un aliento? Palabra de Dios. Me ha venido una exhortación. Exhortación es enseñanza. Bueno, es simplemente eso, a veces que decimos del castigo, una enseñanza encerrada también. Y ha edificado mi vida. Te está profetizando palabras de Dios, te está hablando palabras de Dios. Porque es el mismo espíritu el que conectamos. El Espíritu Santo que tenemos uno y el otro. Es el que hay conexión. Porque son las cosas espirituales lo que dan testimonio del espíritu. Las cosas espirituales. Si yo te hablo carnalmente, si tú vienes carnalmente, no lo vas a recibir. Porque vas a venir con una actitud del alma. Los sentimientos. Hoy me viene bien, lo recibo. No me viene bien, pues no. El pastor se ha pasado. Esas son las cosas de la actitud. Estoy mal, vengo mal y todo va a venir mal. Porque me voy a creer que todo lo que me están diciendo a lo mejor es para mí. Pero no es cuestión de que yo venga, sino es el espíritu que vengo. Mira, cuando yo fui a la comunidad dije, ¿de qué me conoce a mí este tío? Si no ha visto nunca este tipo, ¿de qué me está hablando? Que yo soy esto, que soy lo otro, que yo estoy consultando a muertos, a divinos, que yo hago espiritismo, que este que sale de mí, que tengo una vida desordenada, que he perdido a mi casa por causa de mi pecado, que tengo todo. ¿De este qué está diciendo? Porque esa, la palabra que estaba diciendo me estaba sintiendo yo así. Luego entendí las cosas. Pero al principio hasta le cogí manía a ese hombre, me está ofendiendo. Claro, me está diciendo que el gusano, porque venimos como gusano de Jacob, que son... Pero el gusano va a decir a esta persona, pero ¿qué estás diciendo tú? Era gusano. Era gusano porque iba arrastrado con las cosas del pecado y cosas que no me dejaban levantarme. Luego entendí. Pero porque no iba en el espíritu. Ahora puedo entender las cosas del espíritu. Porque el que va en el espíritu entiende las cosas espirituales y no hay quien le juzgue. Dice la palabra de Dios. Esa es la importancia de esto. Mirad, en el 6 al 8 hemos visto también. Observa esta lista de dones y piensa cuál podría ser el tuyo o cuál podrías poseer. Hay otra lista. Solamente te voy a hablar de los que estamos en Romanos. No te voy a hablar ni de los que estaban también en Efesios ni en Corintios, pero los que estamos en Romanos dice los de profecía. Los de profetas poseen por lo general denuedo y oratoria. Saben hablar. Tienen los que sirven, que son los que ministran, que el vocabulario actual son los diáconos, son personas fieles y leales. Los que enseñan son personas con claridad, claros y concretos, porque van a llevar la enseñanza. Los que exhortan son generosos. Perdón, los que exhortan saben cómo motivar a otros. Esa es la exhortación. ¿Tú sabes motivar a otros? ¿Tú sabes cómo estaba motivando a los corintios Pablo? En el primer capítulo de la primera de Corintios, primeramente está diciendo: lo vil y menospreciado de este mundo escogió a Dios para que todo aquel, ¿sabes?, para avergonzar a aquel que es sabio y fuerte. Le estaba diciendo, sin darse cuenta, le estaba diciendo: lo vil, tú eres un vil porque te has escogido. Y tú eres un menospreciado, porque este que está ahí, ¿sabes?, que es gentil, que tiene tanta filosofía, que tiene tanta enseñanza, que tiene tanta palabra, ese que está ahí no se ha rendido a ti. Y tú que te has rendido, que has creído en Cristo, a ti te has escogido. Y daba palabras de ánimo y le estaba exhortando, le estaba diciendo palabras que decían, no, pero tenía la gracia. Tenía la gracia de convicción y los motivaba a cambiar de su manera de actuar, a sus pensamientos, a la manera de hacer las cosas mal. Pero tenía esa gracia que lo levantaba y le hacía cambiar. Los que reparten son personas generosas y personas confiables. No dan nada diciendo, uy, a ver lo que va a hacer este, a ver dónde lo va a gastar. Confía en el dinero. Esos son los que reparten.
Son generosos, siempre están dando, se están ofreciendo. Siempre están pensando que esto lo necesitan. Las personas que presiden, hoy he presidido Miguel precisamente, otra vez he presidido, personas que presiden son buenos organizadores y directores, porque están dirigiendo. ¿Te has dado cuenta que el que preside primeramente es el que va abriendo el culto? Pues tiene que tener una organización y tiene que tener también, ¿sabes?, un abrir camino, una dirección, porque son directores, tienen que dirigir. Y es el que abre paso a todo. Esas son personas que presiden, o tú estás presidiendo tu casa. Cada uno tenemos una presidencia, bien sea en la iglesia, o bien sea en tu trabajo. Estás presidiendo, eres punta de lanza para otros. Tienes que ser una persona organizada. Los que tienen misericordia son amorosos y se sienten muy bien y felices cuando hacen bien a los demás. Y cuando dan su tiempo a otros. Esas son personas con el don de misericordia. Cuando haces algo se siente muy bien. Estás siempre dispuesto a servicio de los demás. Jesús dice que tuvo misericordia y compasión de aquellos que estaban allí, sentados escuchando las 5.000 personas. Ese es un don también. Juntos, todos estos dones pueden edificar el cuerpo de la iglesia de Cristo. Porque quizás tú no tengas el de misericordia, pero tengas el de servir. Quizás no tengas el de servir, pero tengas el que tengas. Pero junto con el otro, vamos a edificar la iglesia que es Cristo. Yo creo que estéis conmigo y es interesante, ¿verdad?, lo que estamos hablando. Versículo 9 dice: y el amor sea sin fingimiento. Aborrecer lo malo y seguir lo bueno. El amor sea sin fingimiento. Este amor sea sin fingimiento es algo que yo le he estado dando. Porque la mayoría hemos aprendido a fingir que amamos a los demás. Y es algo muy fácil. Hemos aprendido y sabemos cómo hablar con bondad. Sabemos cómo evitar herir los sentimientos al hermano, a las personas. Y aparentando interés por los demás. ¿Cómo estás? No te preocupes, no la toques. Llegas a casa y la semana y ni te has acordado de la oración. ¿Qué de la cosa venía? A veces me ha pasado así. Ni te has acordado. Aparentamos. Se aparenta eso. No le voy a decir esta palabra como se ofende, se voy a decir esta manera para que no le sepa mal. Y cuando estaba así te digo, es que somos así, a veces. Hemos aprendido, la mayoría de hermanos ha aprendido esa manera de actuar. Sabemos cómo hacer todas esas cosas, pero aquí va más allá. Dios nos llama a sentir el verdadero amor, que va más allá de las emociones y de las conductas superficiales, mi hermano y mi hermana. Es el amor verdadero que Dios nos va a trasladar para eso. A no querer dar esa imagen ya, a no tener esa conducta religiosa, como a veces se suele tener cuando estamos acá. A no ser superficiales. ¿Por qué? Porque el amor sincero requiere un requisito, que son dos: concentración y esfuerzo. Muchas veces hay hermanos, y que no son hermanos, que son a lo mejor conocidos, que te tienes que concentrar mucho y esforzarte para amarlo. Porque no quiere decir que porque, ¿verdad? No quiere decir porque estamos en el Señor, el amor del Señor ya me ha llenado y tengo la plenitud del amor, ¿no? Porque a veces que pensamos que el amor está pleno en mí, ¿no? El amor, Dios es amor. Y Cristo es amor, porque su esencia en sí es amor, pero tú y yo no. Por eso lo importante requiere un concentramiento y un esfuerzo. E incluye a eso
hacer algo para que otros sientan bien y sean mejores personas. Y demanda tiempo, dinero y participación personal. Tiempo, tengo tiempo para amar. Dinero, ¿y qué tiene que ver aquí el dinero? Pues sí, hermano, porque a lo mejor el dinero es el que tienes que poner la gasolina para trasladarte allá y ir a la persona y amar. Dinero es para ir a la persona mejor y llevarle un regalo de un libro o cualquier cosa y decir, mira, hermano, te amo. Dinero quiere decir muchas cosas que lo puedes hacer. Dinero quiere decir también que a lo mejor el hermano te va a venir y te va a decir, necesito esto, y si lo puedes, y tienes la capacidad de decir todo, hermano. Dinero es eso también, pero ese dinero lleva también participación, va unido también. Y el tiempo, que vamos escasos de tiempo. Ese era el amor que esta vez amó sin sentimiento. Estaba llevando a lo que tenemos que hacer. Podemos honrar, dice el versículo 10, amaos los unos a los otros con amor fraternal en cuanto a honra. Podemos honrar a los demás de dos maneras. Una encierra motivos ocultos. ¿Y cuáles son esos motivos? Tienen ahí Salvador en la instrucción. ¿Cuáles motivos? Honramos a nuestros jefes a fin de que podamos ser recompensados. ¿O no es así? Otro es a nuestros empleados, los honramos para que nos den más producción, o sean más serviciales. O tú porque lo estás honrando a veces. O porque obedeces a tu jefe, porque se te da la provisión y lo estás honrando de cierta manera. Otro es, honramos a los ricos para que contribuyan a nuestra causa. Otro es, honramos a las autoridades para que contribuyan y nos favorezcan, o por lo menos que lo dejen como estamos. Pero hay otra que es la manera de Dios, con amor. Como cristianos honramos a las personas porque son creación de Dios. Son criaturas de Dios. Como cristianos honramos también porque son nuestros hermanos. Yo honro a mi hermana porque es mi hermana. Yo honro a mi hermano porque es mi hermano. Y porque es un hijo de Dios. Y otro es, honro a mis hermanos porque se están dando en servicio para que el cuerpo de Cristo sea perfecto. Para que el cuerpo de Cristo nos podamos beneficiar. Yo honro a mi hermano por el servicio que está haciendo. Porque su servicio, ¿sabes?, me hace sentirme cómodo y a gusto. Esa es la diferencia, por amor. No porque espero algo. Por eso entra todo esto, dice en hasta el 13, dice, amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriendo los unos a los otros, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufriendo en la tribulación, constante en la oración, compartiendo para la necesidad de los santos y practicando la hospitalidad. Volvemos a la hospitalidad. ¿Os acordáis ahora? La hospitalidad de los 3 visitantes. Volvemos otra vez, Pablo, a la hospitalidad. Porque cuando hospedas a alguien todos esos requisitos, los vas a llevar a cabo. La hospitalidad, ofrecer hospitalidad cristiana no es lo mismo que recibir visitas en casa. Hay una diferencia. Cuando se recibe visitas, el foco de atención es la familia anfitriona. ¿Por qué? Porque el hogar debe estar impecable. ¿Os recuerda eso? A mí antes mi hijo me decía, ¿quién va a venir? Con mis hijos.
Cuando revolucionábamos la casa y la poníamos toda impecable, era porque habían visitas. Alguien va a venir a casa. Cuando esperamos a visitas, todo impecable. Una imagen. Los alimentos deben estar bien preparados, bien adornados, en abundante. No nos vayan a decir que somos escasos, que miserables somos. Los de las casas que visitamos estamos relajados a la visita, acoger a la persona. Estamos bien, demostramos buen humor. Y quizás a lo mejor he discutido con la mujer media hora antes, pero cuando vienen todos, ¡chum!, se quedan con la sonrisa, con el bienestar. Es así. Por eso estaba diciendo algo que es tan importante. Pero la hospitalidad, en cambio, se concentra en los visitantes. Hay un cambio. La hospitalidad no importa cómo están las cosas, porque tú esperas a esa persona. La hospitalidad busca el bienestar de aquella persona que viene. Busca sus necesidades, que tienen la prioridad ante él. Cuando yo espero a alguien, y yo no tengo esperado a alguien, bueno, Miguel está, ¿quieres que te diga sinceramente? Está aquí, te lo voy a confesar, no se lo he dicho a él. A Miguel, por estar hospedado en mi casa, hay ciertas cosas que se las paso, y a mis hijos se las pasaría. Y debería también, pero hay que, considero, no digo a su tiempo, pero hay cosas que a los huéspedes le permites, porque la atención es él. Y te das para él. Y le sirves a él. Hay que darle un lugar donde está esa persona. Hay que darle alimentos. Hay que darle el oído para escuchar sus necesidades y su atención. Hay que darle aceptación. Yo te acepto como eres, aunque haya cosas que no estén conforme a mi pensamiento o mi manera de hacer las cosas, pero te tengo que aceptar. Por eso es difícil hospedar a las personas en casa. Porque estamos muy cómodos en nuestro paraíso y en nuestro terreno. Hay una hermana que vive sola y muchas veces se ha dicho, bueno, la situación que estamos, comparte la casa, compartir los gastos y todo, pero ella dice, no, porque es que si entra alguien, me lo va a trastornar todo, ya no me va a sentir con la libertad. Es la verdad. Muchas veces no nos podemos la hospitalidad, no servimos, porque tenemos que darnos. Porque el que hospeda no mira que esté todo bien, le va a dar igual. El que ha hospedado va a estar a gusto también con una sopa de fideo o sopa de pan, pero es la atención y el servicio. Esa es la función. No es lo que tú me estás dando, es la atención que me estás dando, el servicio que me estás dando. Esa es tan importante la hospitalidad, porque cuando hospedas a alguien, todos estos requisitos que dice sufridos en la tribulación, vas a tener que sufrir porque van a haber cosas que no están en su sitio o te gustaría como estuvieran, y eso tendrá un sufrimiento, pero llega la negación constante en la oración. Señor, capacita a mi hermano, ayuda a mi hermano, ayúdame a mí también a poder amarlo, Señor, sin condición, a poder valorarlo, Señor, a poder ver el lado positivo, ferviente en el espíritu. Y ahí se van a manifestar, se van a poner en práctica el don del espíritu, la fe, el amor, la paciencia, la bondad, la misericordia. Esas cosas que van a estar ahí cuando hospedas. Y sabes que te digo que iba a trabajar también, porque vamos a ser beneficiados los dos. Pero el que ha hospedado, más. Porque vas a estar en las manos del Señor para moldearte todas esas cosas, esas asperezas que tienes todavía en tu carácter, ¿sabes?, que tienen que ir cumpliendo. Por eso a veces nos incomoda que vengan a la casa o abrir las puertas de mi casa y hospedar a la gente. Pero estaba diciendo, ahora pasa a la práctica, ahora tenéis que hacer esto, como Jesús hizo. Versículos 17 al 21 dice, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres, si es posible.
En cuanto dependa, si es posible. Te estoy diciendo ahí algo, tienes que poner de tu parte. En cuanto dependa de vosotros, estar en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejar lugar a la ira de Dios, porque escrito está en Deuteronomio 32, 35, en el capítulo 32, versículo 35, dice: mía es la venganza y yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer; si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascua de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence el bien con el mal. Con el bien y el mal. Hasta aquí. Estos versículos resumen el meollo de la vida cristiana. Si amamos a alguien es de la misma manera que Cristo nos ha amado a nosotros y que nos ama, lo vamos a ganar. Estaremos dispuestos a perdonar como no perdonó. Si hemos experimentado la gracia de Dios, anhelaremos y desearemos que aquellas personas que no conocen a Dios conozcan esa gracia de Dios. Porque podríamos decir y decimos, y muchas veces decimos: ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. Si vive Cristo en mí, estas cosas que me estaba diciendo el apóstol San Pablo a la iglesia se tienen que manifestar en nuestra vida, en nuestro carácter, en nuestra forma de vivir, en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de actuar. Porque el versículo 19 al 21 dice: y estos días de pleitos, dice que no os venguéis vosotros mismos, amad, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está: mía es la venganza y yo pagaré, dice. Y así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Un poco difícil, ¿verdad? Si tuviere sed, dale de beber. Porque haciendo esto, montó las aguas en su cabeza. Es un poco difícil, ¿verdad? Y más en los tiempos de hoy en día que estamos viviendo con tantos pleitos. Pero el mandato de Pablo suena casi imposible de captar en estos tiempos que vivimos, ¿verdad? Pero te voy a decir que en aquellos tiempos también vivían esa situación que estamos viviendo nosotros. También había pleitos, también había necesidad, también había luchas emocionales con las personas, también había carencia económica. Estaban igual. Pero cuando alguna persona nos hiere, en lugar de reaccionar como merece, ¿cómo reaccionamos? Al contrario, es verdad. Porque sin darnos cuenta nos estamos contaminando y estamos dando también lugar a los pensamientos y a las razones y a la lógica del mundo. Tristemente. Pablo dice que hay que ser amistosos. ¿Por qué nos dice Pablo que debemos ser perdonadores a nuestros enemigos? Y ser amistosos. ¿Por qué lo dice? 3 motivos que yo saco aquí. Porque el perdón puede romper represalias y guiar a una mutua reconciliación. Cuando perdonas a una persona puedes encontrar eso. Otra vez porque puede lograr que el enemigo se avergüence y cambie la conducta que tiene. Y otra vez porque de devolver mal por mal nos hiere a nosotros también, tanto a nosotros como a ellos. Porque si tú eres un hijo de Dios y tienes el Espíritu Santo, no has hecho algo mal, te contrista, te sientes incómodo. A lo mejor has dicho una palabra más alta que otra y te ha sido incómodo de lo que has dicho. Entonces ya hay una acción. Entonces, pues como no me quiero sentir mal, no me quiero perder ese gozo que tiene el Señor, no me quiero contristar porque el Espíritu Santo se ha contristado en mí, lo que voy a hacer va a ser amar a mi hermano. Y voy a darle la opción del perdón. Y yo creo que ese es el fin del perdón. Yo creo que muchos, tristemente, en el pueblo de Dios, se alejan de las iglesias porque no ha habido perdón, no ha habido una restauración, no ha habido un conflicto.
todo el amor ese conlleva eso, a una decisión, a una negación y a una edificación sobre esa vida. Ya la voy a acabar. Y aquí termino con esta pequeña aclaración. ¿Qué significa ascuas y el fuego aumentará si su crece? Quizás aquí el apóstol San Pablo hace referencia y se refiere a una tradición egipcia, que el egipcio llevaba una vasija en su cabeza con carbones encendidos y se paseaba por todo el lugar con eso, confesando y manifestando de que había perdonado públicamente, que se había arrepentido de sus actos. Quizás sea eso, pero en esta alusión, este proverbio está diciendo, y Pablo dice, que deberíamos tratar a nuestros enemigos con amabilidad para que, a consecuencia de esa acción, nos podamos avergonzar y se arrepienten de sus caminos. Qué importante es que no sabemos cómo vamos a reaccionar, pero quizás porque tú y yo tomamos esa decisión de perdonar, de amar, esa persona amor a los caminos de Dios, o esa persona encuentre y pueda dar el testimonio de que Dios existe, porque hay visto algo especial y cambiado en ti. Yo creo que ese es el fin, y como hijos de Dios debemos de caminar como hijos de Dios, y esa es la función y deberes que tenemos como todos cristianos. Ya no conocemos la teología, toda la enseñanza, Dios, teología lógica de Dios, pensamiento de Dios. Ahora hay que vivirlos y adaptarlos a nuestra vida. Y de esa manera conocerán todos que sois discípulos míos. Amén. Amén. Hasta aquí el mensaje de